Sí, habíamos empezado a ver que el Admur nos dice que el Yetzer Hara no funciona en todas las personas de la misma manera. Cada uno tiene su Yetzer Hara de acuerdo a su personalidad. Y por eso nos dijo de que cada persona está en una situación, está en diferentes pruebas. Personas que están en un trabajo, que están en otra ocupación, que están más en la calle, que están menos en la calle, que tienen que encontrarse con pruebas que otra persona no tiene. Y a pesar de que al fin y al cabo, si la persona transgrede, no tiene excusas. La persona que transgrede, la persona que no cuida las mitzvot, entonces, de que la prueba puede haber sido más grande para él que para otra persona, para otro individuo, de acuerdo a su situación. Pero Akadosh Baruj Hu nos exige tener responsabilidad de nuestras acciones. Y el que pecó, pecó. Y el pecador se considera rashá, se considera malvado, por cuanto que no tiene temor de Hashem. Porque tendría que haber tenido la fuerza suficiente de no transgredir, de controlarse, de controlar su tabá, sus deseos, su corazón, por el temor a Hashem. Como ya explicó el Admur Hazaken anteriormente, en los capítulos anteriores, el hombre tiene que saber que el moaj, que el cerebro, tiene que controlar el corazón. La persona no puede dirigirse de acuerdo a los sentimientos de su corazón. Y Bemet, esto es una gran milhamá, una gran guerra, una gran batalla que tiene la persona contra su Yetzer Hara. El Yetzer Hara es fuego dentro de nosotros. Nos quiere incitar a los diferentes caminos negativos. Pero bueno, ese es el Nisayón. Esa es la prueba que nosotros tenemos como Yehudim de saber o de luchar para anular, para vencer, para someter a ese fuego por el temor a Hashem. Y por eso, toda persona, dice el Admur, de acuerdo a lo que es él, de acuerdo a su lugar, de acuerdo a su situación, de acuerdo a su nivel, en Avodat Hashem, siempre tiene que medir, tiene que pesar, y ver, Bemet, si él está sirviendo a Hashem de acuerdo a su categoría. La persona no tiene que medirse en su Avodat Hashem de acuerdo a lo que el otro hace. Y a que yo hago más que él. Puede ser. Yo estudio más, yo hago más tefilá, yo hago más gesed, ya fue, kol hakavod, tú haces más. Pero la pregunta no es si haces más que el otro, la pregunta es si tú haces lo que tú tienes que hacer de acuerdo a tu potencial, a tus posibilidades, a tu nivel, a tu categoría. Hashem no te mide en base a tu compañero, Hashem te mide de acuerdo a lo que tú eres, a tu personalidad. Y eso hay que medirlo, tanto en el aspecto de las mitzvot aseh, las mitzvot que tenemos que cumplir, como por ejemplo, Avodat Tefilá, la mitzvah de Tefilá con Kavaná, de hacerlo con toda la fuerza, con toda la intención. Y la pregunta es si Bemet lo hacemos. Si ponemos suficiente Kavaná, si no ponemos suficiente Kavaná. Y la persona debe luchar con su cuerpo y con su alma, con su Nefesh Ba'amit, con su espíritu animal, que normalmente el cuerpo, el mundo material y las inclinaciones y las tendencias animales que tenemos
que básicamente se dirigen por el Nefesh Abahamit, por el espíritu animal que hay dentro de nosotros, nos impiden y nos molestan en nuestra Kavaná, en nuestro pensamiento, por ejemplo en la Tfilá, y tenemos que luchar, y tenemos que de alguna manera tomar con toda la fuerza, que como dice aquí, ulebacham ulekatetam keafar, quiero hacer de todas esas molestias polvo. Nosotros tenemos que trabajar y hacer la melajá de tojen, de moler. Tenemos que moler a nuestro Yetzer Hara, que no nos moleste. Y por eso, de Mashal dice aquí el Admur Hazaken, esto lo tenemos que hacer Kodem Atfilah Shacharit Barbit Midei Yom Beyom. Esta guerra no la podemos empezar dentro de la Tfilá. Dentro de la Tfilá ya estamos perdidos, ya estamos adentro. Entonces hay que hacerlo antes de la Tfilá. Hay que empezar a prepararse antes de la Tfilá. Preparar el cuerpo, preparar el alma, el Nefesh Abahamit, el espíritu animal, que no moleste en el momento de la Tfilá. Ulay eso, de esa manera se explica lo que dice la Mishnah, lo que dicen Jajamim, de que los primeros Hasidim se preparaban 1 hora antes de la Tfilá, hacían Tfilá 1 hora y luego también salían de la Tfilá con otra hora más. O sea, cada Tfilá les duraba 3 horas. ¿Qué es lo que hacían? Tratemos de imaginarnos. ¿Qué es lo que hacían estas personas antes de la Tfilá? 1 hora de preparativos. ¿De qué se preparaban? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cuánto tarda vestirse, hacer netilat yadayim, baño de ama, ir al baño, hacer lo que, yo que sé, Birkot HaShachar? Ulay Tfilá significa la Shmona Esrei, ¿sí? La Amidah. Azulay en Shacharit todavía nos tarda, Najón. ¿Cuánto nos tarda hasta que llegamos a la Amidah? Media hora, ni de amá con... ¿Ah? ¿Cuánto? ¿20 minutos? Sadar, depende de la velocidad de cada uno. Pero bueno, aquí que Birkot HaShachar y Korbanot y Pesukei de Zimbra y Shema y sus brajot. Korbanot 20 minutos más o menos y hora y media. Sadar, Bejolofen. La persona tiene que entrar en la tfilá preparándose, sabiendo que su cuerpo y su nefesh ba'amit le quieren impedir hacer una tfilá como corresponde. Que no tenga kavaná, que no piense en lo que está diciendo, que no ponga corazón en la tfilá. Entonces tenemos que prepararnos. Esa es la milhamá, esa es la guerra antes de la tfilá. Bekitzu, tfilá es avodá. Ustedes saben de que el Pirkei Avot dice, el pasuk dice en el Shema, uleovdo bechol levavchem, y lo servirán con todos vuestros corazones. Y dice la Gemara en el Masejet Ta'anit, Daf Bet, bechol levavchem, ezohi avodah shei balev. ¿Cuál es la avodá que es del corazón? Eve omer zot tfilá. Tfilá es avodá, es trabajo. Es trabajo en la tfilá, pero también es trabajo antes de la tfilá. La preparación, mejor. Y en esa preparación la persona tiene que saber cómo, de alguna manera, luchar y cómo someter y cómo moler a todo aquello que puede ser una molestia en el momento de la tfilá. Mire, normalmente una persona que está yendo hacia la tfila, o sea, no me refiero que está ahora yendo como caminando a la tfila, sino que está en tiempo ahora antes de la tfila. Entonces, como mande que
Si la persona se va a sentar, por ejemplo, a leer algo o a estudiar algo antes de la tefilá, que tiene que ver ulay con la tefilá, entonces vadai que su tefilá va a tener otra forma totalmente diferente que una persona que, no sé, Bediuk ahora llega de la calle y pitón, pum, se pone a hacer tefilá. Entonces, el hombre tiene que buscar el método, la estrategia de cómo prepararse, principalmente para que no haya cosas que lo molesten en la tefilá. Que no haya cosas que lo perjudican, que le quitan la concentración, la kavaná. Y eso lo tenemos que hacer ya antes de que comience la tefilá. Y por supuesto, en la tefilá misma, sin ninguna duda, dentro de la tefilá, ¿verdad? Que tenemos que poner la kavaná para que nuestra tefilá bermet sea como corresponde. Pero la persona que todavía no llegó a ese nivel de luchar, להילחם עם גופו מלחמה עצומה כזו, עדיין לא הגיע לבחינת בערך מלחמת היצר הבוער כאש להבה. זאת אומרת, para hacer algo así hay que estar dispuesto a luchar. Hay que estar dispuesto a ser soldado. Y dice el Admur que la persona que no lo desea, o que no está dispuesto a luchar con su cuerpo esta guerra, entonces todavía no llegó al nivel lo guía le bejinat berech milchamat hayetzer. Él todavía no sabe lo que es luchar en contra del yetzer hara. Aboer kaesh leava, así que es como un fuego poderoso que no nos quiere permitir hacer tefilá como corresponde. Liot nichna benishmal mipnei pachad Hashem. Y si vamos a hacer la lucha como corresponde, vamos a poder someter y, como dijimos, provocar el rompimiento del corazón por el temor a Hashem. Bechem beinyan birkat hamazon, bechol brachot hane'anim bamitzvot bekavana. Lo que estamos diciendo aquí no solamente se refiere a la tefila. Bichlal, tenemos que hacer una brajá. La brajá se debe decir con kavaná, birkat hamazon. Todas las brajot, todas deben ser dichas bekavaná. Y sin ninguna duda que todo esto requiere de esfuerzo. Porque el Yetzer Hara quiere que nosotros comamos, kamuván. Que comamos sin brajá no nos va a convencer. Él sabe que vamos a decir la brajá. Pero ¿sabes qué? Así como te comes la comida, cómete la brajá también. Cómete la brajá, la comida, kol beyaja. Entonces sabemos que tenemos hambre o que tenemos sed antes de que queremos comer o queremos tomar algo. Pero la brajá no hay que comérsela. La brajá hay que decirla con kavaná, con pensamiento. Estamos pronunciando el nombre de Hashem 2 veces, Hashem Elokeinu. Lo estamos coronando como Melech HaOlam, como el rey del mundo. Y otra vez, para eso se necesita esfuerzo. Y se necesita luchar en contra del Yetzer Hara. Y no tenemos que decir la kavaná que tenemos que poner para cumplir una mitzvah. Como dijeron Jajamim, mitzvot tzrichot kavaná. Las mitzvot se deben cumplir con kavaná. ¿Qué significa con kavaná? No con las kavanot que ponía el Ari Kadosh. ¿Sí? Todas las kavanot de los kabalistas. No estamos en ese nivel. Bezrat Hashem, dentro de algunos años, cuando ya estudiemos más Torah y estemos en otro nivel, aquí estamos hablando de algo mucho más simple.
pero que es más básico. Cuando yo hago una mitzvah, tengo que poner kavaná de que ahora voy a hacer una mitzvah. Suena muy simple, ¿no? No, vas a hacer una mitzvah. Boca habla que haces una mitzvah. ¿No? Pero ¿cuántas veces hacemos mitzvot de manera robótica, automática? Cuando damos el acá. Gam. ¿No? Entonces, Jajamim nos enseñan que cuando se hace una mitzvah, tienes que poner en funcionamiento tu pensamiento, tu kavaná. Además que Jajamim nos ayudaron a poner kavaná y por eso nos fijaron brajot para las mitzvot. ¿Alguna vez se pusieron a pensar por qué hay que hacer una brajá antes de hacer una mitzvah? Antes de ponerse tefilín, antes de ponerse talit, antes de tocar el shofar, no, comer no es mitzvah. Estoy hablando de brajot que se hacen por mitzvah. Hay brajot por mitzvot y hay brajot por satisfacción. Las brajot por satisfacción es porque, Kamubán, tú quieres utilizar algo de Hashem, pídele permiso, para que no se considere que estás hurtando, para elevar el nivel, la chispa divina que hay en el alimento, pero aquí estamos hablando de cumplir una mitzvah. Según la Torá, yo no necesito decir una brajá para cumplir una mitzvah. Según la Torá, yo agarro los tefilín, me los pongo y cumplí la mitzvah. ¿Quién dijo que yo tengo que hacer una brajá antes de cumplir una mitzvah? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Yo no me mira a mí, yo no. ¿Quiénes dijeron que hay que hacer brajot antes de cumplir mitzvot? Los jajamim. También las cosas que son obvias hay que responder. Entonces los jajamim fijaron un sistema de birkat mitzvot. Brajot que se hacen por cumplir una mitzvah, como los ejemplos que dije, y la mitzvah de Kiddush, y la mitzvah de fijar una mezuzá en la puerta, y así sucesivamente. Lama, ¿por qué Jajamim nos exigen decir una brajá antes de hacer una mitzvah? Ahora, y la Torá no dijo que antes de ponerte tefilín tienes que decir una brajá para ponerte tefilín. Akadosh Baruj Hu dijo en la Torá, te los atarás como señal en tu brazo y te los pondrás como tefilín en tu cabeza. ¿Alguien dijo que hay que decir una brajá antes? ¿No? ¿Por qué Jajamim nos exigen decir una brajá? Macará. Y ciertamente hay casos en los cuales a veces hay safek, a veces hay dudas. Jajamim nos dice, ¿sabes qué? Si hay safek, no digas la brajá. No digas la brajá. Pero si hay safek, ¿hago la mitzvah o no hago la mitzvah? Si tengo dudas si hice la mitzvah, ¿la hago o no la hago? ¿Vale que la hago? Entonces, el tema es muy simple. La brajá se hace ¿para qué? Para que la mitzvah se haga con kavaná. Para eso se hace la brajá. Ahora, ¿cuál es el texto de la brajá? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav, que nos santificó con sus mitzvot. Vetzivanu, y nos ordenó leaniach tefilin. Zoto meret, que ahora yo no voy a hacer, yo no soy un mono que ahora me voy a poner tefilin. Yo soy una persona que pongo kavaná, intención, y entiendo que lo que estoy haciendo lo hago no porque hoy a la mañana me levanté y estoy aburrido y no tengo lo que hacer, sino que lo hago porque Hashem me ordenó hacer ese acto. La mitzvah se hace leshem Hashem, porque Hashem ordenó hacer la mitzvah. Pero ¿cómo yo despierto ese aspecto de la mitzvah?
de no hacerlo simplemente porque ayer lo hice y porque anteayer lo hice. ¿Por qué te pusiste hoy tefilín? ¿Cómo? Porque ayer me los puse también. ¿Y por qué te los pusiste ayer? Porque antes de ayer. ¿Y por qué te los empezaste a poner en la bar mitzvah? No sé, porque mi papá me los compró y por eso me los pongo. ¿Y por qué tu papá se puso tefilín? También porque su papá se los compró a él. Perdón, no por eso te estás poniendo tefilín. La mitzvah de tefilín comienza con la orden divina, con la mitzvah elokit, y esa es nuestra obligación, y por eso cada vez que yo voy a hacer una mitzvah, no puedo hacer la mitzvah simplemente de manera automática y robótica sin pensar en lo que estoy haciendo. Hasta tal punto que en varias mitzvot tenemos, afilo en los sidurim, que ponen Leshem Yichud Kuchabrihu, pero hay algunos que dicen no hace falta, para eso está la brajá. La brajá es el Leshem Yichud. La brajá está para eso, es para que pongas kavaná de que ahora vas a hacer una mitzvah que Hashem te ha ordenado. De esa manera, cuando cumplimos una mitzvah, básicamente lo que estamos haciendo es utilizar las tres fuerzas que Hashem nos dio, que son el pensamiento, la palabra y la acción. La kavaná con el pensamiento, la brajá con la palabra y la acción, que es la mitzvah. Y eso, Kamuván, dice el Rav, también exige de mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque otra vez, lo que se hace cotidianamente, lo que se hace diariamente, llega un momento en el cual ya lo hacemos de manera automática y no lo hacemos con kavaná. Y cuando se hace una mitzvah, no se puede hacer la mitzvah de esa manera. Entonces el hombre tiene que luchar constantemente para que haga la mitzvah behemet con kavaná. Y otra cosa que exige de mucha lucha es el estudio de la Torah. También ahí hay que hacer una batalla campal en contra del Yetzer Hará, que siempre encuentra los motivos para que perdamos el tiempo, para hacer cosas muy importantes. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? También el que habla con ustedes aquí, todos tenemos el mismo problema. Es muy importante saber cuál va a ser el clima y qué dicen las noticias y qué pasó en la política y qué pasó en China y en Japón y en Colombia y en Brasil. Es muy Hashuv Meod, que dijo Bolsonaro ayer, ¿no? Hashuv Meod, la edad, ¿qué comió ayer Bolsonaro en el almuerzo? ¿Mejor? ¿Sí? Caniré que hay cosas que son más importantes que hay que saber que esas cosas. Y como van que tengo 50 personas que me escribieron por el WhatsApp y también es muy importante saber cada uno qué dijo y qué comió y qué pasó y cómo estás y manishma y badai. Pero hay cosas más importantes. Y esa es parte de nuestra lucha, dice el Rav. Dice el Admur Zaken. Vejen beinan esek limuda Torah. También cuando hablamos de el estudio de la Torah. Lilmod arbei yoter mi chefzo beretzono lefi tibo beregiluto. ¿Cuál es la gran prueba en el estudio de la Torah? ¿Saben cuál es? No estudiar lo que yo quiero estudiar. Estudiar lo que no quiero estudiar. Esa es la prueba. Lo que yo quiero, no me refiero al tema de estudiar, sino el tiempo que le doy al estudio. Si yo ahora decidí que quiero estudiar una hora, kol hakavod que tú decidiste que quieres estudiar una hora, pero eso tú lo decidiste porque tú quieres estudiar. ¿Y qué pasa con la otra media hora que tú no decidiste que quieres estudiar y que tienes tiempo para estudiar?
Ahí está la prueba. No en esa en esa hora anterior. En la media hora, donde tú dices, Ulay, bueno, estudié una hora, ahora quiero descansar media hora. Si realmente necesitas descansar media hora para luego estudiar más, pesada. Entonces dice el Admur, también en el tema del estudio de la Torah, Lilmod Arbe Yoter, estudiar mucho más de lo que él desea, de su voluntad, de acuerdo a su naturaleza y su costumbre. Mire, ese es el secreto del Yehudí. El Yehudí, para ser un Yehudí, tiene que saber luchar. Lo que haces, porque lo quieres hacer, eso ya lo tienes ganado. Eso ya no es lucha. Eso ya no es esfuerzo. ¿Qué hay que hacer para lograr estudiar más de lo que yo quisiera o de lo que tengo en mi voluntad en estos momentos? Hay que luchar en contra de las tendencias corporales, de los aspectos materiales. La persona que estudia un poquito más de lo que en su naturaleza él estudiaría, entonces él ha logrado vencer una pequeña milhamá, una pequeña guerra. Ahora tenía 10 minutos. Hay muchas cosas que puedo llenar en 10 minutos. Pero yo decidí llenarlo con estudio de Torah. 10 minutos. Lo me llené, ¿con qué? Con una Mishnah, con algo de la Parshá, con un Midrash. Lo me llené. Pero esos son 10 minutos adicionales a los que yo, en mi forma de ser o en mi naturaleza, estoy acostumbrado. Pero esto no se puede comparar con la guerra que uno tiene que enfrentarse frente al Yetzer, que otra vez, que es como el fuego candente. De Mikre Rasha Gamurim, no menazach Yitzro, liot nichna ben ishvan mipnei pachat Hashem, que otra vez, que en la persona que no lucha, entonces otra vez él se va a considerar como Rasha, como malvado, si no logra vencer a su Yetzer, para que él se someta por el temor a Hashem. Los dos hicieron guerra. Los dos hicieron la batalla en contra del Yetzer Hará, pero uno hizo una batalla, ¿cómo se dice? Batalla campal. El otro hizo una batallita. Entonces, a veces para lograr vencer y someter al Yetzer Hará no es suficiente con artillería liviana. Se necesita artillería pesada, fuerte. ומלי בחינת צור מרע ומלי בחינת בסטוב, הכל עם מצוות המלך הקדוש ברוך הוא ומיוחד הקדוש יחיד ומיוחד ברוך הוא. Y no hay diferencia, dice el Rab, en esto entre aquello que se refiere a sur merá, apártate de lo malo, de no hacer una verá o de no perder el tiempo y demás, o de hacer una mitzvah, asetov. En ambos casos, la persona tiene la lucha. La diferencia entre apartarse de lo malo y hacer lo bueno solamente se refiere al aspecto de la kavaná y de lo que
tiene que ver, Kamubán, con la diferencia de lo que es aquello que yo tengo que abstenerme de hacer y con lo que tengo mitzvah de hacer, que por supuesto es diferente. Pero cuando estamos hablando de la mitzvah en sí misma, del kiyum, del cumplimiento de la mitzvah, entonces, ahí no hay diferencia. Las dos son mitzvot. Así como hay mitzvah de estudiar Torah, hay mitzvah de no hablar la Lashon Hara. Entonces la persona tiene que saber que así como es mitzvah luchar para hacer una mitzvah y para cuidarse de no transgredir, la lucha es básicamente paralela. En ambos casos. No solamente es suficiente luchar para no hacer cosas malas, también hay que luchar para hacer cosas buenas. Vejem beshar mitzvot. Entonces fíjense aquí, el Admur Zaken nos habló de la tfilá y de las brajot y de la kavanah en las mitzvot y del estudio de la Torah. Que en todo necesitamos kavanah y en todo necesitamos luchar y vencer. Y así en todas las mitzvot, vejem beshar mitzvot. Mire, cada uno en la vida tiene cosas por las que tiene que luchar más y por las que tiene que luchar menos. Pero hay cosas por las cuales normalmente casi todos tenemos que luchar. Casi todos. Y esos son los ejemplos que trajo aquí el Admur. ¿Cuánta gente puede decir que no tiene que luchar en contra del Yetzer Hara para que no le moleste en la cabana en la tefilá? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente puede decir eso sobre el Birkat Hamazon, las brajot de la comida? ¿Cuánta gente puede decir eso respecto al tiempo que le damos al estudio de la Torah? Ahí estamos todos en la lucha. Kamubán los que quieren luchar. Pero dice el Admur, Behemet hay que luchar en todas las mitzvot. Behem beshar mitzvot. Siempre va a llegar el momento en el cual te das cuenta, rega, no luché suficiente por esta mitzvah. No luché suficientemente en contra del Yetzer Hara en esta mitzvah específica. Y especialmente en un tema muy delicado para la gente. Temas de billetes. ¿Saben lo que son billetes? ¿Conocen ese? ¿Ah? Shekalim, monedas, billetes, dinero. Yo sé que los Bajurei Yeshiva no siempre saben lo que es dinero, les voy a explicar. Dinero es algo con lo que hay que pagar colegiaturas, electricidad, alquiler, eso es dinero. También un poco la yeshiva. O sea, especialmente, dice el Admur, Bedavar Shebemamon, las mitzvot que tienen que ver con abrir el bolsillo. Como por ejemplo, la mitzvah de se da acá y se recibe allí. Se da acá y se recibe allí. ¿Qué? ¿Ukemo abodat? No, se da acá en el Olam Hazé y se recibe allí en el Olam Haba. Entonces, la abodá de la tzedakah. Tzedakah también es una mitzvah que requiere abodá. Ujay Gavna. Otra vez, ¿cuál es la abodá? No dar lo que quieres, dar más de lo que quieres. Lo rega, hace 5 minutos ya me tocó la puerta, otro más de. No le abro, no estoy sordo. No escucho. Sí. Mejor, como cuando
Cuando atiende la secretaria, no está. ¿Mejor? Así dice la secretaria. El patrón no está. Está ocupado, ¿no? Sotomer, no está dispuesto. No es que no está dispuesto. Eso es lo que... La secretaria tiene, a diferencia, creo, desde mi punto de vista, que tiene la cosa de que hay un límite para que la persona pueda vivir. En cambio, las otras Mejor. no hay. Mejor. Sí, estoy de acuerdo. La persona no puede dar tzedakah para luego él recibir tzedakah. Estoy de acuerdo. Pero entre eso Y no da. y... O sea, Bemet, que una persona esté en una situación que da tanto y da demasiado, que está en una situación que ya tiene que recibir tzedakah, hay un gran... ¿Sí? Una gran elasticidad y un gran camino de una persona que a veces Ulay gasta en cosas que no tendría que gastar. Entonces, ¿por qué gastas tan? Ulay ese dinero puedes apoyar a un pobre. ¿Mejor? Entonces, ¿cuántos de nosotros cuando vamos al súper hacemos el cálculo exacto o la medida exacta de que, Mehmet, no necesito un queso más. Con este queso más pic. Y ese queso, esos 5 shekel ulay, los puedo guardar para cuando venga un pobre, le doy al pobre. Eso es milhamá, eso es lucha, porque yo quiero esos 5 shekel para el queso que me gusta. A mí me gusta no un solo queso, me gustan 3 quesos. Dame un ejemplo, ¿ok? No. Entonces, el Admur Azaken nos quiere enseñar de que la abodá es lo que va más allá. Más allá. Lo que ya haces, porque lo haces, kol hakavod. Pero eso ya lo tienes ganado, eso ya es tuyo. Pero por otro lado, ya es tu naturaleza, ya es normal. Eso, en general, nadie te lo va a quitar. Pero Hashem quiere ver tu esfuerzo. Quiere ver que tú vas más allá de lo que, bueno, aquí te es fácil o te es más simple de poder lograr. Entonces ustedes van a preguntar, bueno, y entonces cuando ya logré vencer al Yetzer Hara en el próximo paso, ¿y ahora qué viene? Ahora viene la próxima lucha. Vinieron los 15 minutos, ¿no? Que ahora logré arrebatarle al Yetzer Hara para estudiar. ¿Sí? Entonces antes llegaba a la tefilá a las 8, ahora llego cuarto para las 8. Ya gané 15 minutos. Ya, Baruch Hashem, un año que vengo al Bet Knesset y en lugar de venir a las 8 cuando empiece la tefilá, vengo cuarto para las 8 y me siento a estudiar. Ya fe. Entonces, cuarto para las 8 ya es tuyo. Ahora hay que seguir. Ahora hay que venir 7:35. ¿Mejor? Así es. Entonces, por eso el término que utiliza el Admur Azaken aquí en todo lo que estamos viendo es la palabra avodah. Eso es un Oved Hashem. Un Oved Hashem no es un hombre que hace mitzvot. Eso no es un Oved Hashem. El que hace mitzvot, porque bueno, porque así es, porque así se acostumbró, porque le viene. ¿Sí? Apretó a la mañana el automático y empezó. Brajot, Zet, Tefilín, Talit, Mahon Meir, ya apretó el automático, ya todo funciona solo.
Venga, ahora apaga el automático y empieza tú a trabajar. Yo digo que ¿sabe cuál es el trabajo de la Sedaká? La alegría. נכון, יפה, נכון. עבודת הצדקה no es solamente, נכון, עבודת הצדקה no es solamente la cantidad, cómo la das, de qué manera. ¿Qué? נכון, נכון. Viene una persona a solicitar tu ayuda. Entonces, beseder. Tú le vas a dar 2 shekel, no me llames lo que le das. Puedes acompañar esos 2 shekel, no sé, el señor viene caminando, hace mucho calor, con un vaso de agua. O con una, no sé, una galletita, o con una... Lo mencioné. Entonces ya hiciste abodá en la tzedakah, ya no es la misma tzedakah. Entonces, ¿cuántas veces nos encontramos en esa situación que Bemet no tenemos la disposición, la predisposición para luchar, para la avod de Hashem? אפילו בבחינת צור מרע יכול כל איש משכיל למצוא בנפשו שאינו שר לגמרי מרע בכל מכל כל. במקום שצריך למלחמה עצומה כערך הנזכר לאל. Y afilo cuando tenemos que apartarnos del mal, dice el Admur. Cada persona que piense, Kol ish maskil imtzo benafsho, que encuentre en su alma, que no siempre nos apartamos del mal de una manera absoluta. Tratamos de cuidarnos de no hacer cosas malas. Pero a veces no lo suficiente. ¿Sí? Como cuando pasa por algo por la calle, no quiero ver. No veo. ¿Eh? במקום שצריך למלחמה עצומה, נכון? es duro, es מלחמה. אבל צריך להילחם. ואפילו פחות מערך הנזכר לאל. כן? Y a veces afilo que no es una gran lucha, como dijimos, una lucha mínima. Tampoco lo logramos. כגון להפסיק באמצע שיחה נאה או סיפור בגנות חברו. Estás en la mitad de una plática. ¿Y sabes qué es una plática? Que pashut meot, como dicen aquí en Israel, jabal al azman. Kilo, pérdida de tiempo. O estás en la mitad de hablando de alguien. Mal. La shonara. ¿Qué? Afilo, no estás diciendo que es una basura y que estás diciendo una cosita leve. Sí, pero que lo kolkachtov, que no es bueno. A relación a raza sabemos que afilo que es verdad, hay que tener cuidado. Afilo que de lenakot atzmo. Afilo a veces una persona tiene que decir algo del otro para limpiarse él. Yo no fui. Hay 2 ahí en la pieza. Yo no fui. Entonces, ¿qué estás diciendo? Fue él. ¿Najón? Cuando vienen los 2 hermanos, ¿sí? Peleándose. Yo no fui. Entonces, qué fácil y qué difícil es parar en la mitad de esa plática o de esa palabra que yo estoy diciendo. Se lo colcas pashut. No es tan simple. Estoy en la mitad del bife. Imagínense, en la mitad del bife le dicen a uno, ahora él se tiene que controlar. Ya. Atkan. Hasta aquí hablaste. Él empieza a pensar qué es lo que está diciendo. Y en la mitad de la plática, en la mitad de todo el gusto, o sea, ya siente todo el juguito ahí de todo lo que está diciendo del otro. En la mitad,
¿Tiene hambre de qué? ¿Del bife o de la persona? ¿De quién? Ay, sí. El problema es que cuando la gente habla la Lashon Hara se los come crudo al otro, ni lo cocina, el crudo se lo come. Como es sabido, Kanodá, Mead de Amar Rabbi Shimon le Aviv Rabbenu Akadosh. La Gemara cuenta en Masejet Baba Batra que le dijo Rabbi Shimon a su padre Rabbenu Akadosh, La vana katve ela Yehuda Haita katve. Ahí la Gemara habla de un caso de un divorcio que fue escrito y que no fue escrito caniré según la halajá. ¿Sí? Ustedes saben que hay halajot sobre temas de divorcios y cómo se escribe el get. Y ahí cuenta la Gemara de que Rabbi Shimon le dijo a Rabbi Yehuda Nasi respecto a un get que había, que él no lo escribió, sino Yehuda Haita Katbe. ¿Sí? Zotomeret lo escribió, lo mechané, un señor que se llama Yehuda, que era Hayat, que era caniré sastre. Entonces, Lijorá, cuando Rabbi Shimon dice algo así, ¿qué dijo? ¿Qué dijo de malo? ¿Dijo algo de malo? Lijorá no, él dijo, no lo escribí yo, lo escribió él. Lo escribió él, se equivoca en algo, mácara, una persona no se puede equivocar cuando escribió algo, pero te estás limpiando a ti mismo, inculpando al otro. Afirmo que no lo estás culpando, no lo culpó de que es un ladrón y un asesino. Lo culpó. Dijo, él escribió, se equivocó ahí en el get. Entonces que lo corrija o que escriba otro, más de millones. No es tan terrible. De amarlo. ¿Y cómo le contestó Rabbenu Akadosh, Rabbi Yehuda Nasi a Rabbi Shimon? Le dijo, cállate, no hables Lashon Hara. Así le dijo. Limpiar tu nombre ensuciando al otro, eso es Lashon Hara. Afilo que no le estás tirando el barro por todo el cuerpo, un poquitito de barro. Tzat. Y tantas cosas así semejantes que tenemos en lo cotidiano, que decimos, que hablamos, que escuchamos. Kama mire de Shechijatuba. Entonces, todos estos ejemplos nos pueden dar la pauta hasta qué punto no somos suficientemente combatientes, soldados, de luchar en contra del Yetzer Hara. ובפרט בינה לקדש עצמו ממותר לו שהוא מדאורייתא, כמו שכתוב, קדושים תהיו והתקדשתם, más que más todavía. En lo que se refiere a lo que dice la Torá, קדושים תהיו. Que Hashem nos ordena santificarnos. Hay muchas explicaciones qué significa esa mitzvah, qué significa ser kedoshim, pero una de las más famosas es Kadesh atzmecha bemutar lach. Santifícate en lo que tienes permiso de hacer. Lo que tienes prohibido ya está prohibido. En eso no hay cómo santificarse. Ya Hashem te lo prohibió, ya no puedes. Ya no te puedes casar con esta mujer, ya no puedes mantener relación con esto, etcétera, etcétera. No puedes comer lo otro, esto no es kasher, esto es carne. Eso ya la Torah ya te lo prohibió, ya es parte, ya es la base del plan. Entonces, ¿a qué se refirió la Torah cuando nos dijo que seamos kedoshim? No en lo prohibido, sino dafka en qué? En lo permitido. En lo permitido. Nadie te prohíbe ir a comer todos los días a un restaurante. Desayuno, almuerzo y cena. Y comerte el bife completo, con los tenedores, con el plato, con todo completo, no dejar nada.
¿Sí? Entonces viene el Kedoshim Tiu y dice, Rega, puedes bajar un poco, ¿no? Puedes comer un poco más pashut. No le tienes que dar, ¿cómo se dice? Cuerda a todos tus deseos materiales. Los puedes calmar un poco, los puedes limitar un poco. Afilo que tengas, afilo que tú eres un multimillonario y no tienes ningún problema. ¿Besade, Rasma? La Gemara dice que Rabbi Yehuda Anasí también era multimillonario, pero cuando estaba antes de morir levantó sus 10 manos y ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Saben lo que dijo? Estas 10 manos nunca tuvieron satisfacción de nada. Afilo que era muy rico. Entonces, esta es una mitzvah de la Torah. La Torah te dice, te tienes que abstener también de las cosas que tienes permitido. Como está escrito, Kedoshim Tiu Vitkadishtem. Entonces aquí también vemos muchas veces que no hacemos esto de manera completa. Begam Divrei Sofrim, también las mitzvot de Rabbanan, Hamurim y Divrei Torah, que a veces también ahí tenemos la flojera. Esto es de los sabios. Esto no es tan importante. De Rabbanan, no Rabbanan. Y Jajamim dijeron, Habibim Divrei Sofrim y Divrei Torah. Akadosh Baruj Hu dice, es de Rabbanan. Para mí de Rabbanan es más amado que lo que yo mismo ordené. Habibim Alay son más queridas para mí las mitzvot de Rabbanan que las mitzvot de Oraita. El Ashekol Eluka Yetze Behem Em Me'avonot She'adam Dash Ba'akabav. El problema es que la persona pisa todas estas cosas con sus talones y no se da cuenta de la importancia. Y también, ¿cuántas cosas hacemos que otra vez no se deben hacer? Están prohibidas, pero nos acostumbramos y ya no le vemos el problema. Como dijeron Jajamín, que una persona que hace una verá y vuelve y la repite otra vez y otra vez, llega un momento en el cual esa mitzvah, esa verá ya no es aveirá en sus ojos. Ya no es aveirá. No digo que es mitzvah, pero no le ve el problema. El que se acostumbra a comer cerdo, ya no le ve al cerdo nada, ya vaya, es parte del menú. Y el que habla la Lashon Hara y es parte del menú, también lo ve como parte del menú. Y el que no hace tefilá, también ya lo ve como parte del menú, que no hace falta hacer tefilá o no hace falta hacer tefilá con minyan. Y así sucesivamente. Y vamos a terminar a Baal Behemet. No, lo terminamos la semana que viene. No, antes de terminar, antes de ir a Minja. Ayer, como dije, hubo una inspección aquí en Mahon Meir. Las yeshivot, las instituciones de Torah, reciben un presupuesto mensual, anual del Ministerio de Educación. Y gracias a ese presupuesto que da el Estado, tenemos aquí parte de lo que tenemos. No es la única entrada que tiene Mahon Meir. Mahon Meir, básicamente, esto ya lo dijimos en algunas oportunidades, pero como dice el Mesilat Yesharim, no vine
a decir nada nuevo, solamente lo vengo a refrescar. Las cosas importantes hay que refrescarlas. Mahon Meir básicamente tiene 3 fuentes de supervivencia. ¿Qué? Más o menos supervivencia. Nosotros estamos estudiando aquí y aquí la luz está prendida, ¿no? Entonces, ¿quién paga la electricidad? Akadosh Baruj Hu. Vamos a comer al almuerzo, ¿no? Hay comida. ¿Quién lo paga? Akadosh Baruj Hu. Yo estoy trabajando aquí para ustedes y a mí me pagan un sueldo. ¿Quién lo paga? Akadosh Baruj Hu. Además de Akadosh Baruj Hu, lo paga Mahon Meir. Entonces, todo eso, como van, son grandes costos que tiene esta institución. Y esos costos, de alguna manera, se pagan con donativos de muy buena gente que ama esta institución, con el presupuesto del Estado y con lo que pagan los alumnos. Que Kamubán es algo muy, en forma general, no es lo que realmente implicaría el gasto de lo que aquí se recibe, en comida, en habitación, en estudios, etc. Ahora, el Ministerio de Educación quiere saber que los alumnos que están anotados aquí en Mahon Meir existen y que estudian en Mahon Meir. O sea, lo que estoy diciendo es algo un poco triste, lamentablemente, pero hubo ciertas instituciones que anotaban gente para recibir presupuestos, pero esa gente era ficticia. Entonces, después de ese gran Kiddush Hashem, de esas instituciones, o institución, entonces el Ministerio de Interior viene a hacer sus inspecciones periódicamente, como no solamente a Mahon Meir, en general a las yeshivot, para ver que el dinero que están subvencionando y que están apoyando es algo que llega a la gente que la institución dice que están, y bueno, vienen y traen la lista. Y todas esas personas tienen que estar aquí para demostrar de que Bemet, si ellos pagan, yo qué sé, 5 shekel por mes por una persona, entonces esos 5 shekel lo están pagando por una persona que existe y que vive y que estudia aquí. La subvención del Ministerio de Interior básicamente es para, como van las personas que viven aquí, pero también para las que estudian aquí, en los horarios de mañana y tarde, básicamente desde la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces es muy importante que entiendan que si de repente hay una persona que está anotada y llegan aquí los inspectores y sacan la lista y de repente esa persona no está. Ya, no es que no está porque Bemet no estudia aquí, pero justo tuvo que salir a hacer otra cosa, a hacer una compra, a hacer un trabajo, lo me llané. Para el Ministerio de Interior, esa persona que no está aquí, ¿qué significa? Que no está, que no existe. Entonces, por eso yo creo que entiendan que es muy importante, especialmente aquellos que estudian aquí todo el día o la gran mayoría del día. Ayer hubo una inspección y esa inspección no salió bien al final. O sea, hay un mínimo de gente que puede faltar y no se lo considera, más o menos un 15%, pero hubo un poquito más de gente que faltó. Entonces lo que nos han avisado es de que desde hoy hasta la próxima semana van a regresar a hacer una nueva inspección. Eso implica, ¿sí?, de que todos los que estamos aquí estamos
en, ¿cómo se dice? Cuando nadie puede salir a la calle. Estado de sitio, ya fue. Estado de sitio. ¿Cómo se dice? En portugués. Cuarentena. Sí. Pero no son 40 días, son solamente, es una semana. Bekitsur, entonces, en serio. Un favor. El horario en el cual ellos pueden venir a hacer su inspección es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Allá. Entonces, si una persona tiene que, en ese horario, en esta semana en especial, tiene que salir, tiene que hacer algo, beseder, no los vamos a encerrar aquí a encadenar, pero por lo menos tiene que tener siempre su celular abierto y estar, como se dice, preparado para que cuando lo llamemos, a no ser que esté en Marte o en Saturno, entonces lo vamos a llamar para que venga aquí, porque esto no es un chiste. Si no se llega a la cantidad de personas que se necesita, Mahon Meir, una parte importante de su presupuesto, no lo va a recibir. Y va a recibir una multa. Y después cuando bajen al almuerzo, en lugar de recibir schnitzel, van a recibir un plato sin schnitzel. No sabe lo mismo, creo. ¿Mahon? ¿Eh? Van a poner la suela del zapato ahí en lugar del schnitzel. Entonces, Behemet, por favor, en esta semana hagamos el esfuerzo de manera especial. ¿Sí? Otra vez. Si hay una persona que necesita salir o que tiene que hacer un mandado, de Bakashá, pero siempre estar pendiente de que se le puede llamar, y si se lo llama, no hay excusas, tiene que venir a la fuerza. Si está en Haifa, pero traten de estar a los alrededores, para que en el momento que se los llame, esa persona pueda venir o inmediatamente con el tren o con un taxi, lo me llané, el taxi se lo puede pagar después, eso no es problema, pero que todos estemos aquí pendientes, cerca de la zona, para que Bezrat Hashem podamos seguir comiendo schnitzel. Amén.